Fulgencio Batista nace registrado como Rubén Saldívar en Veguita en enero de 1901, en la actual provincia de Holguín, en la isla de Cuba, como hijo mayor de una familia católica de condición muy humilde y muy austera. En su familia había antepasados españoles, amerindios, negros e incluso chinos, razón por la cual llegó a recibir el apodo del indio o el mexicano. Su padre fue un soldado del Ejército Libertador de Cuba que luchaba para independizarse del reino español, un mambí como solían ser llamados estos guerrilleros independentistas. Fulgencio se cría a pocos kilómetros de una importante plantación de la caudalada familia Castro, donde 20 años después nacería un niño al que llamarían Fidel. Desde los 8 años, Fulgencio tuvo que trabajar en diversos oficios para ayudar a sus hermanos, como cortador de caña de azúcar o aprendiz de sastre. De escasa educación formal, a los 15 años quedó huérfano de su madre y se escapa de la casa, viviendo por varios años prácticamente en la indigencia. Más allá de esto, Fulgencio era un lector entusiasta y tenía una forma de expresarse muy carismática y elocuente. Pero antes de seguir con la vida de Batista, es necesario hacer mención a la vida de Cuba. Desde mediados del siglo XIX, fueron diversos los grupos en Cuba que se rebelaron sin éxito para independizarse de la corona española. En 1898, tras 3 años de guerra entre los independentistas cubanos y las tropas leales a la corona, el acorazado estadounidense Maine explota en extrañas circunstancias y los Estados Unidos, que se consolidaban como la potencia hegemónica del hemisferio, atribuyen la culpa a los españoles y le declaran la guerra a España. Estados Unidos derrota a los españoles en Cuba y recibe el control de la isla. Los norteamericanos ocupan militarmente la isla y empiezan negociaciones con los independentistas cubanos. En 1900, por convocatoria del gobierno militar en Cuba, bajo mando estadounidense, se elige una asamblea constituyente que aprueba una nueva constitución cubana que establece un régimen republicano liberal. Pero antes de dar independencia a los cubanos y abandonar militarmente la isla, Estados Unidos se encarga de garantizar ventajas comerciales y arancelarias para sus productores, se hace con el 70% de la producción azucarera, se apropia de enormes cantidades de tierra que son vendidas a empresas estadounidenses y favorece sus inversiones en el sector ferrocarril y en la explotación minera. Del mismo modo, hace que se adhieran diversas enmiendas a la nueva constitución cubana contra la oposición de los delegados cubanos, como la famosa enmienda Platt, que daba a Estados Unidos derecho explícito y constitucional de intervenir en la isla cuando lo considerara necesario y además restringía la política exterior de Cuba. Finalmente, el 20 de mayo de 1902, se proclama la República de Cuba, con soberanía limitada bajo la vigilancia estadounidense. El nacimiento de Batista coincide casi con el nacimiento de esta joven república, que no exenta de conflictividad política y nuevas intervenciones estadounidenses. En las siguientes décadas, la isla experimenta un desarrollo económico y social significativo, con movimientos y presidentes que hacían lo posible para ganarle más soberanía a la isla. En esta realidad crece Batista, que a la edad de 20 años, en 1921, tomó una decisión que impactaría no solo su vida, sino la de toda la isla caribeña. Compra un boleto hacia La Habana y se une al ejército de la República de Cuba en 1921. Para 1923 se entra a la Guardia Rural y con su actitud laboriosa y obediente, eventualmente alcanzaría el grado de sargento taquígrafo del Estado Mayor del Ejército, desde donde iría ganando protagonismo y adeptos dentro de las Fuerzas Armadas y estableciendo amistades con los militares de alto nivel. Su carrera militar la alternó con el estudio del periodismo y eventualmente también se dedicaría por un tiempo a la docencia. Desde los años 20 y 30 proliferaban en Cuba grupos nacionalistas, socialistas y revolucionarios que enarbolaban banderas de transformación y de una nueva constitución para Cuba. Batista se va haciendo afín a estos grupos. Mientras el presidente de Cuba, Gerardo Machado, reforma la constitución para reelegirse, pero es derrocado en 1933, instalándose un presidente provisional. Con inteligencia y carisma, Batista había logrado ganarse el liderazgo de un grupo de militares que junto con otros sectores políticos firman un manifiesto que exigía elaborar una nueva constitución que sustituyera la de 1901, donde estaba plasmada constitucionalmente la polémica enmienda Platt, entre otros elementos a los que se oponían sectores cubanos.
Tras deliberaciones e intrigas, se produce en septiembre del mismo año, 1933, la llamada Revolución de los Sargentos, que contaba con Batista como uno de sus principales líderes y con el apoyo de otros sectores de la sociedad civil. Se forma una junta de gobierno de 5 miembros que fue llamada la Pentarquía y presidida por el prominente civil Ramón Grau San Martín. Frente a la necesidad de estabilizar la situación de las Fuerzas Armadas, uno de los miembros de la Pentarquía, llamado Sergio Carbó, resuelve ascender de sargento a coronel al hombre al que de facto respondían miles de soldados del ejército, a Fulgencio Batista. Se reparten otros ascensos y Batista es nombrado como jefe del ejército de Cuba. Con esto, Batista se consolida como hombre fuerte de la Fuerza Armada, desde donde se consolidaría a futuro como el hombre fuerte de toda la isla. En paralelo a todo esto, se había desarrollado un foco de oficiales militares que desconocían el nuevo gobierno y rechazaban la revolución del 33, apoyados además por el embajador de Estados Unidos que se oponía a la revolución de Ramón Grau y Batista. Sin embargo, Batista y Grau terminan aplastando a los sublevados en octubre de ese mismo año en el combate del Hotel Nacional. De esta forma se estabilizaba militarmente el país, iniciado en 1934 un nuevo periodo político en Cuba con Batista como jefe del ejército. Políticamente eran tiempos vigorosos y convulsos. Batista tenía la tarea de garantizar el orden público y no le tembló la mano para reprimir a numerosas organizaciones sindicales, socialistas y comunistas que hacían vida en el país. Varios presidentes provisionales fueron y vinieron entre 1934 y 1940, según se dice, bajo el control desde la sombra de Batista, quien astutamente desarrolló una buena relación con el embajador de Estados Unidos. Dentro de este marco, así, Cuba siguió experimentando un desarrollo socioeconómico considerable, no exento de problemas como la gran dependencia a la industria azucarera o la monopolización de algunos sectores en pocas compañías estadounidenses. Como jefe del ejército, Batista inaugura en cada provincia los llamados Centros Superiores Tecnológicos y los llamados Institutos Cívico-Militar, diseñados especialmente para educar a jóvenes de escasos recursos de la isla. Para 1940, siendo Batista uno de sus principales promotores, se crea una asamblea constituyente, lo que era una bandera histórica para la isla con participación de diversos y respetados sectores de la política cubana, desde republicanos hasta comunistas. En junio se aprueba la nueva Constitución, que fue catalogada como la más progresista del continente para la época. Se instalaba así el sufragio universal dentro de un nuevo modelo parlamentario, se creaba una red de seguridad social y de servicios públicos y un Estado benefactor para los más desfavorecidos. Para 1940 dimite el presidente Federico Laredo Bru y Batista ve la oportunidad de ya no ser el poder militar tras bastidores, sino de alcanzar la presidencia de la República. Después de muchos años de amasar una red de seguidores y de amistades en la alta política, Batista renuncia como jefe del ejército y se presenta como candidato de la llamada Coalición Socialista Democrática, que agrupaba a agrupaciones liberales, nacionalistas, sindicalistas y comunistas. Es aquí cuando modifica su nombre a Fulgencio Batista, pues en su nacimiento el padre le había negado al niño ponerle el apellido Batista. De esta forma, Batista resulta electo como nuevo presidente constitucional de Cuba, inaugurando su mandato el 10 de octubre de 1940 como el primer presidente de la nueva constitución recién aprobada. Durante el primer mandato de Batista, Cuba vivió importantes mejoras en materia económica y social y su figura recibió un gran respaldo popular, a la par que se fortalecía la institucionalidad del joven país. Las exportaciones subieron considerablemente, alcanzando los 450 millones de dólares en 1944, mientras el gobierno construía nuevas carreteras y escuelas e invertía en la mecanización agrícola y en el inicio de una industria ligera significativa para la isla. Distinto a la narrativa oficial de la actual Cuba, desde entonces ya existía educación pública y servicios públicos en la isla, instituciones crediticias para las clases bajas. Es cierto que gran parte de la población vivía de forma muy austera y frugal, como se caracterizaba la vida en el campo en aquel entonces, pero bajo condiciones materiales que iban mejorando gradualmente, como ocurría en todos los países que se iban insertando en la modernidad del siglo XX. A su vez, durante este primer gobierno de Batista, tal como lo hizo todo el hemisferio americano,
Cuba, como aliado de los Estados Unidos, le declara en 1941 la guerra a Alemania, Italia y Japón. Igualmente, en 1942, Batista establece alianzas diplomáticas con la Unión Soviética, que era parte del bloque aliado. Para 1944, tal como estipulaba la Constitución, se convocan nuevas elecciones en las que fue electo el presidente Ramón Grau San Martín. Luego de que perdiera el candidato oficial de Batista, su facción pasa a la oposición, cuestión que el embajador estadounidense denunciaría diciendo que Batista estaba provocando problemas al presidente Grau. En un entorno de hostilidades y amenazas, Batista se va al exilio a los Estados Unidos, donde decía sentirse más seguro. Batista se divorcia de su esposa Elisa y se casa con Marta Fernández en 1945. Allí, en Estados Unidos, nacerían 2 de sus 4 hijos. Luego de la partida de Fulgencio en 1944, le siguieron 2 periodos presidenciales en Cuba, de los que surgieron denuncias de corrupción y especialmente de ineficiencia e ineficacia en la conducción del Estado. Es importante tener en cuenta que durante estas décadas Cuba tuvo 2 partidos políticos predominantes: el Partido Revolucionario Auténtico, liderado por Ramón Grau San Martín, y el Partido Ortodoxo, liderado por Eduardo Chivas. Ambos partidos de corte izquierdista, antiimperialista y nacionalista. En las juventudes del Partido Ortodoxo, así había un joven estudiante de Derecho llamado Fidel Castro, que había iniciado su carrera política desde el mundo de la política estudiantil en la Universidad de La Habana. Durante estos años de exilio estadounidense, Batista siguió conectado a la política cubana y en 1948 es electo al Senado de Cuba, pero de forma ausente. Todavía no volvería al país. Con permiso del presidente cubano, en 1949 se funda el Partido de Acción Unitaria, con Batista como su cara pública. Un partido que reunía elementos liberales y conservadores, pero alejándose de las tendencias socialistas que habían caracterizado la primera coalición de gobierno de Batista. Esto en el marco del periodo de máxima tensión de la Guerra Fría y la alineación de los gobiernos del hemisferio americano con la política exterior de Estados Unidos. Para 1951, Batista es autorizado para volver a la isla y empieza a hacer vida pública nuevamente con su partido, al cual le cambia el nombre a Partido de Acción Progresista, para postularse nuevamente a la presidencia de Cuba. En estas venideras elecciones, el triunfo del Partido Ortodoxo cubano parecía inminente y las encuestas ubicaban a Batista en el 3er puesto, pero Fulgencio seguía teniendo el respaldo del Ejército Nacional y de diversos grupos políticos y sindicales. Frente a un panorama de conflictividad política ante una posible derrota e instigado por su círculo de aliados, que veían en los 2 partidos políticos principales una hegemonía infracturable, Batista encabeza un nuevo golpe de Estado 4 meses antes de las elecciones, tomando el poder el 10 de marzo de 1952. En el golpe no se derramó ni una sola gota de sangre y las protestas fueron escasas mientras otros aplaudían. Batista depone al presidente en ejercicio, Carlos Prío Socarrás, cancela las elecciones que estaban a 4 meses de realizarse y es proclamado como presidente provisional hasta que se realicen nuevos comicios. En su regreso al poder como presidente provisional, Batista crea un Consejo de Ministros que sustituye a los poderes legislativos y constitucionales. Su gobierno recibe el reconocimiento de los Estados Unidos, así como el apoyo de sectores cubanos liberales, conservadores, sindicales y de grupos terratenientes. Aunque tuvo una relación en algunos momentos tensas con el gobierno estadounidense, igualmente recibe apoyo financiero, logístico y militar bajo los gobiernos de Truman y de Eisenhower. Sin embargo, como veremos más adelante, contrario a lo difundido por la historia convencional, los mismos Estados Unidos luego le darían la espalda para apoyar a los revolucionarios cubanos. Regresando al 26 de julio de 1953, un año después del golpe de Batista, un grupo de revolucionarios, muchos provenientes de la juventud del Partido Ortodoxo, liderados por Fidel Castro, que se habían convencido de que la lucha armada era la única posible contra el gobierno de Batista, realizan el famoso asalto al cuartel Moncada, un cuartel militar ubicado en Santiago de Cuba, asaltando ese y 2 cuarteles más. Las fuerzas militares del gobierno sofocan la rebelión sin mayor problema, aunque sufren varias muertes. A los subversivos se les perdona la vida cuando son capturados y encarcelados, mientras que otros logran huir del país.
Batista decreta el estado de excepción, suspende las garantías constitucionales y establece unos estatutos constitucionales que ponen en suspensión a la Constitución del 40. Fidel Castro se hace una celebridad pública tras el asalto. Es sentenciado a 15 años de cárcel, pero 2 años después, en 1955, recibe una amnistía del presidente Batista. Al ser liberado, Castro funda el Movimiento 26 de Julio, una agrupación para la lucha armada con núcleo marxista que fue reuniendo distintos movimientos revolucionarios de diversas tendencias ideológicas, pero que tenían en común la meta de derrocar a Fulgencio. Ese mismo año, Fidel Castro se va al exilio en Estados Unidos a buscar apoyo, recursos y armas para su causa. Es importante tener en cuenta que la Cuba de los años 40 y los años 50 era un país relativamente próspero en contraste con el promedio hispanoamericano. Su PIB per cápita en la década de los 50 era igual al de Italia y el país era centro de importantes proyectos de infraestructura y de desarrollo para el momento. Durante el segundo gobierno de Batista, la economía cubana mantuvo un crecimiento lento pero sostenido. Batista se encarga de proteger los derechos de propiedad y el buen funcionamiento de la industria estadounidense y el comercio cubano. Los salarios de los trabajadores cubanos en el sector industrial aumentan significativamente, aunque se deterioran en otros sectores. Para 1958, Cuba tenía el 8º salario industrial más alto del mundo según la Organización Internacional del Trabajo. En este periodo también se construyeron numerosas infraestructuras como la autopista Habana-Varadero, líneas ferroviarias, ampliación del aeropuerto Rancho Boyeros y el túnel bajo la bahía de La Habana. En varias ocasiones Batista rechazó el personalismo y pidió que se retiraran cuadros suyos que se habían colgado en edificios importantes. Por otro lado, buena parte de la población, especialmente en el campo, seguía viviendo de forma muy modesta y precaria. Se registraba 1/3 de la población bajo el umbral de pobreza, aunque con estándares materiales que seguían mejorando lentamente en relación con los años anteriores. Al mismo tiempo, hubo un aumento del desempleo crónico que llegó a rondar el 15% y más de la mitad de la población tenía problemas para acceder a agua potable, servicios eléctricos y viviendas con buenas condiciones sanitarias. Igualmente, las reservas monetarias cayeron de 448 millones en 1952 a 373 millones en 1958 y para el año 58 el déficit presupuestario alcanzaba los 800 millones de dólares. La economía cubana era muy dependiente del azúcar, por lo que en un intento de diversificar la economía, Batista en su gobierno promueve el turismo logrando muy buenos resultados, aunque intensificando la ya antigua tendencia de La Habana de servir como un enclave para negocios de empresarios y miembros de la mafia estadounidense que con varios incentivos fiscales invirtieron mucho dinero en el negocio de las discotecas, los hoteles, la prostitución, los casinos y la droga en La Habana, fungiendo como una suerte de paraíso de vicios para los extranjeros turistas. Reconocidos son los nombres de los capos Meyer Lansky y Lucky Luciano, entre aquellos que establecieron relaciones comerciales jugosas con el presidente Batista. La Habana llegó a ser conocida como Las Vegas Latina. Durante este periodo también surgen numerosas protestas de movimientos estudiantiles, sindicales y socialistas que fueron reprimidos numerosas veces en nombre del orden público. Cuando la oposición incurre en la lucha armada, se retoma la ejecución como un método de castigo gubernamental, mientras se aplicaban restricciones a los medios de comunicación. Un año después del golpe de Estado, Batista convoca unas elecciones para el 1 de noviembre de 1954. Batista sería candidato a una coalición entre su partido, el de Acción Progresista, y el partido Unión Radical y el Partido Liberal. En la oposición se debate si participar o boicotear las elecciones. El expresidente Ramón Grau se retira pocos días antes de las elecciones, denunciando el uso de medidas fraudulentas. Con una participación del 52% de la población, Batista gana cómodamente las elecciones y hace toma de posesión el 24 de febrero de 1955, restableciendo las garantías constitucionales y la vigencia de la Constitución de 1940. En simultáneo, en 1955, en Estados Unidos Fidel Castro es recibido en la sede del Consejo de Relaciones Exteriores, la agrupación de investigación y cabildeo más poderosa de los Estados Unidos, presidida por el magnate David Rockefeller. El maestro de ceremonia de esta reunión sería el agente William Wieland.
Esta será una entre otras reuniones clave que brindarían el apoyo político y financiero necesario para la expedición que estaba preparando Fidel Castro para derrocar a Fulgencio Batista. No en vano, Nelson Rockefeller, otro magnate de la familia y futuro vicepresidente de los Estados Unidos, expresaría en 1958 sus buenos deseos por el triunfo de la Revolución cubana. Pero esta es una historia para otro video. En los años 1955 y 1956, entre denuncias de corrupción contra Batista, la situación política se empieza a agitar tras diferentes protestas estudiantiles y el surgimiento de grupos armados como el Movimiento 26 de Julio. La Universidad de La Habana era el principal foco de los movimientos socialistas y de otras tendencias revolucionarias que se oponían a Batista, además de albergar organizaciones armadas en su seno, por lo que la universidad fue cerrada el 30 de noviembre de 1956. En abril de 1956, el militar Ramón Barquín, que había vuelto a Cuba por solicitud del mismo Batista, lleva adelante un intento de golpe de Estado, pero fracasa por filtración de la información. Por su parte, Fidel Castro, con el financiamiento recibido en Estados Unidos y por otros actores cubanos en México, en diciembre de 1956 regresa a Cuba con 82 miembros armados para invadir la isla en coordinación con otros elementos revolucionarios internos. Pero el desembarco fracasa y los pocos sobrevivientes, entre ellos Ernesto Che Guevara y Raúl Castro, se retiran a la Sierra Maestra, donde empiezan a reclutar nuevos combatientes e inician una guerra de guerrillas contra Batista con Fidel Castro como comandante jefe. En el arsenal de la guerrilla había armas de procedencia estadounidense. A su vez, para marzo de 1957, otro grupo de revolucionarios armados intenta tomar la emisora Radio Reloj y el Palacio Presidencial para acabar con la vida de Batista. Las pocas fuerzas militares presentes en el lugar logran defender el palacio lo suficiente para que Batista escapara con vida. Días después, cientos de miles de personas salen a manifestar su respaldo al presidente Batista. Luego del intento de golpe, Batista hace una depuración interna de las Fuerzas Armadas, pero esto termina debilitando la cohesión interna de la misma. Generales como Eulogio Cantillo seguirían conspirando contra él. En medio de esto entra en escena el periodista Herbert Matthews, quien sería luego director de Asuntos Latinoamericanos del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Herbert Matthews, en pleno conflicto, logra hacerle una entrevista en la isla Fidel Castro, entrevista que es publicada por el prestigioso New York Times, medio también asociado a prominentes grupos banqueros estadounidenses. Las imágenes y la entrevista dan la vuelta al mundo, presentan a Fidel y a sus guerrilleros dentro de una narrativa romántica, de David contra Goliat, de los luchadores que buscaban la democracia y la justicia social contra una dictadura tiránica, militar y opresora. Gracias a este trabajo de prensa, Fidel y la causa guerrillera se convierten en fenómenos mundiales con apoyo de la opinión pública internacional. En medio de las protestas internas y externas y la guerra de guerrillas, después de haber sido su aliado durante su mandato, en marzo de 1958, Estados Unidos anuncia que dejaría de venderle armas al gobierno de Batista. Meses después de esto, Estados Unidos redobla la presión contra Batista y decreta un embargo de armas contra el gobierno cubano. Mientras, los diplomáticos estadounidenses en la isla le hacen saber a Batista que su tiempo se acaba y que pronto debe irse del cargo. En simultáneo se generan diferencias entre varios generales de las Fuerzas Armadas y el presidente Batista debido a desacuerdos respecto a la planificación militar y las operaciones del ejército para combatir a las guerrillas. Esto sumado a los generales que empiezan a cambiarse de bando y conjurar contra el presidente. El 24 de mayo de 1958, Batista envía 17 batallones contra los rebeldes guerrilleros en la Operación Verano, pero los revolucionarios logran resistir a los ataques y seguir en su avance. Con la llegada del fin del periodo presidencial, Batista convoca nuevas elecciones para 1958 y postula su propio candidato oficial. Ramón Grau, al igual que hizo en 1954, se retira de las mismas denunciando fraude. Las elecciones se realizan en noviembre de 1958 y resulta electo Andrés Rivero Agüero, el candidato de Batista.
El gobierno venezolano de Wolfgang Larrazábal, que había derrocado al presidente Marcos Pérez Jiménez, también con la anuencia de los Estados Unidos, envía armas a los guerrilleros cubanos para apoyar su lucha. Para diciembre de 1958, el apoyo de los poderes fácticos que habían sostenido a Batista había mermado sustancialmente, fundamentalmente el de los Estados Unidos y el de un sector de las Fuerzas Armadas que conspiraba en su contra, dirigidos por el general Eulogio Cantillo. El 28 de diciembre, las milicias comandadas por el Che Guevara realizan un ataque contra la ciudad clave de Santa Clara en el centro de la isla. Frente al creciente aislamiento y por exigencia de algunos generales conjurados, Batista decide renunciar y escapar a Santo Domingo junto con el presidente electo. El país queda a cargo del general Eulogio Cantillo, pero con una situación endeble. No fueron los guerrilleros los principales responsables del derrocamiento de Batista, pero bien sabrían aprovechar la situación posterior. Fidel Castro rechaza este nuevo gobierno de Cantillo con la consigna de revolución sí, golpe de Estado no. Llama una huelga general, ordena a las guerrillas seguir los combates y avanzar hacia La Habana, ahora sin una fuerza armada que le hiciera resistencia. Fulgencio Batista daba un discurso final antes de irse. Teniendo en cuenta las pérdidas de vidas, los daños materiales a la propiedad y el perjuicio evidente que se viene haciendo a la economía de la República y rogando a Dios que ilumine a los cubanos para poder vivir en paz, resigno mis poderes de presidente de la República entregándolo a su sustituto constitucional. Ruego al pueblo que se mantenga dentro del orden y evite que lo lancen a ser víctima de pasiones que podrían ser desgraciadas a la familia cubana. A la mañana siguiente, el 1 de enero, las tropas guerrilleras del Segundo Frente Nacional del Escambray entran a La Habana. Día después, arriban las tropas del movimiento 26 de julio, comandadas por Camilo Cienfuegos y por el Che Guevara, y detienen al general Eulogio Cantillo. Al poco tiempo, las tropas del Directorio Revolucionario, otro grupo guerrillero, ocupan el Palacio Presidencial, lo que causa una disputa interna entre las fuerzas revolucionarias. En paralelo, el mismo 1 de enero, Fidel Castro llega a Santiago de Cuba y la declara capital provisional de la República. Las agrupaciones revolucionarias proclaman al magistrado Manuel Urrutia Leó como el nuevo presidente de la nación y a Fidel Castro como el comandante de las Fuerzas Armadas. Se forma así un gobierno heterogéneo que es reconocido oficialmente por los Estados Unidos, sellando así el fin del régimen de Batista. Los juicios revolucionarios, las confiscaciones y la manera en que Fidel Castro va desplazando a los demás sectores moderados para consolidarse como líder único son una historia que vendrá en otro video. Batista se va del país con dinero y bienes valorados en más de $2 millones. Primero llega a la República Dominicana, donde el presidente Rafael Trujillo le ofrece tropas, armas y dinero para retomar el poder en Cuba, pero Batista se niega. Luego resuelve irse a Portugal bajo la protección del primer ministro Antonio de Oliveira Salazar. Y por último se termina asentando en la España del generalísimo Francisco Franco, aun cuando en los años 40 Batista se había expresado de forma bastante despectiva de él. Allá en España siguió manteniendo estrecho contacto con las fuerzas anticastristas, aunque sin éxito alguno para sus planes de recuperar la isla. En 1973, Fulgencio Batista, protagonista del devenir cubano durante 2 décadas, muere de un infarto en la localidad de Marbella. Sus restos reposarían en el cementerio de San Isidro en Madrid, junto a su segunda esposa. Con Batista terminaría de morir una generación de cubanos desplazados, que con sus luces y sombras construyeron una Cuba muy distinta a la Cuba de hoy. Después de más de 60 años de la revolución en el poder, son pocos los cubanos todavía vivos que experimentaron